Algunas escenas de este programa se han grabado nuevamente. La policía canadiense le sigue el rastro a una mujer desaparecida, aunque todo apunta a que fue asesinada. Tiene que apoyarse en una sola hebra de pelo de un animal para probarlo. Cuando una mujer desaparece en Ohio, las sospechas giran en torno a su esposo. Lo único que necesita la policía es evidencia sólida. Un hombre es brutalmente asesinado en Missouri. Para atrapar al asesino, la policía tiene que armar el rompecabezas de sus últimos minutos de vida. A veces es evidente quién es el sospechoso, pero las pruebas son difíciles de hallar. Cuando la víctima carece de testigos, los científicos forenses tienen que transformar hasta la más pequeña pista en un testigo material. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Testigo material. Escondida en el Golfo de St. Lawrence, en la esquina sudeste de Canadá, se encuentra la remota y escasamente poblada isla del Príncipe Eduardo. El 7 de octubre de 1994, la Policía Montada de Canadá respondió a una queja sobre un vehículo abandonado en una propiedad privada. Cuando los agentes llegaron al sitio, descubrieron el automóvil estacionado a unos 200 metros dentro de un camino privado. No tenía etiquetas visibles. 41 la base. Luego de revisar el número de identificación del vehículo, descubrieron que estaba registrado a nombre de una mujer, Shirley Duguay. 4AB69. La policía se llevó incautado el vehículo y luego intentaron localizar a la dueña. Pero al no contestar las llamadas de la policía, los detectives decidieron ir a su casa. Oficial de policía. En el lugar se encontraron con el padre de Shirley y con la niñera de sus hijos. Necesito que me digan... La noticia del vehículo abandonado los preocupó. Hace algún tiempo que no tienen noticias de ella. ¿Está segura? Estoy segura. La niñera afirmó haber visto a Shirley, de 32 años y madre de 5 niños, hace 4 días cuando salió a hacer unas diligencias. Asegúrate de que se coman el cereal. Nunca mencionó a dónde iba. No te preocupes, regresaré pronto. Adiós. Se despidió y prometió estar de vuelta en pocas horas. No quiero que él se quede con los niños. Para el inspector de la Policía Montada, Alphonse McNeil, la historia levanta sospechas. Estar con los niños. Le preguntamos por qué no la habían reportado como persona perdida. Nos dijo que tenía miedo de que su ex concubino, Douglas Beamish, el padre de los 3 niños más pequeños, pudiera llevárselos si los servicios sociales se enteraban de que estaba perdida. Así que ocultaron la información esperando poder encontrarla. Para los investigadores, el tiempo de espera había terminado. Temiendo que Shirley hubiera sido lastimada, la policía procesó el vehículo abandonado en busca de pistas. Lo que descubrieron era desalentador. Docenas de pequeñas manchas marrones resultaron ser manchas de sangre. Un patrón de manchas apenas visible en el parabrisas y un par de manchas más grandes en los asientos fueron consistentes con alguien que recibió un puñetazo o fue golpeado con fuerza. Había sangre en el vehículo y Shirley Duguay llevaba 4 días desaparecida. Nuestra preocupación es que hubiera sido atacada dentro del vehículo. Los investigadores regresaron al lugar donde hallaron el vehículo abandonado. Durante horas intentaron hallar rastros de la mujer sin resultados. Luego, a 500 metros del lugar del descubrimiento, los investigadores encontraron algo.
era una almohada con lo que parecían ser manchas de sangre. A corta distancia descubrieron una camiseta ensangrentada. También encontraron una pala en las cercanías. Todos los hallazgos apuntaban a un homicidio. La pala llevó a la policía a pensar que Shirley estaba enterrada en las cercanías. Pero a pesar de una búsqueda minuciosa, no encontraron el cuerpo de la víctima. Después, la policía fue a hablar con la persona que más tenía que ganar con la desaparición: su ex concubino y el padre de 3 de sus hijos. Nos gustaría hacerle unas preguntas si no le molesta. Douglas admitió que su relación fue problemática y se dio cuenta que la familia de Shirley probablemente lo culparía por su desaparición, pero insistió en no saber nada al respecto. Él y Shirley resolvieron sus problemas por el bien de los niños. Afirmó haberla visto hace menos de una semana. Bien. Tuvo problemas con su automóvil y Shirley se ofreció a llevarlo al lugar donde trabajaba como obrero de la construcción. De camino al trabajo conversaron amenamente sobre los niños y planearon seguir hablando más tarde. Lo dejó en la construcción y se despidieron. No supo más desde entonces. Douglas sintió que algo molestaba a Shirley. Pensó que tal vez fue a visitar unos amigos en Toronto. Pero allá tenían tiempo sin tener noticias de ella. Policía montada, es el inspector McNeil. Entonces la policía recibió una llamada. ¿En la calle Norte? Se trataba de una mujer que había seguido el caso en los medios y creía tener información importante. La mujer afirmaba que más o menos en la fecha que ocurrió la desaparición, estaba conduciendo por la carretera Allen a unos 20 kilómetros de distancia del lugar donde encontramos el vehículo abandonado, cuando vio un automóvil muy parecido al de Shirley. Estaba oscuro y vio a 2 personas a un lado de la carretera, un hombre muy alto y una mujer pequeña. Al parecer estaban peleando y no sabía si la fue a buscar o si solo la dejó. Estamos aquí. La mujer no estaba segura de haber visto a Shirley Duguay. Sin embargo, la información fue suficiente para que la policía revisara el área donde la mujer había visto a la pareja. Pero para poder cubrir todo el terreno tuvieron que pedir ayuda. Y el personal del ejército canadiense aceptó participar. Luego de buscar por varios días, no encontraron nada. Pero poco después encontraron algo fuera de lugar. Un grupo descubrió una bolsa de plástico. En cada grupo de soldados había un oficial de policía y este agarró la bolsa. La búsqueda en el área no dio mayores resultados. En el laboratorio, los científicos forenses examinaron con detenimiento el contenido de la bolsa. Encontraron un par de zapatos deportivos de color blanco y una chaqueta grande de hombre. También recuperaron varias fibras y un cabello blanco. Un examen más detallado reveló la presencia de pequeñas manchas que eran de sangre humana. Basados en la información que dio la testigo, la policía creyó que pertenecía a Shirley Duguay. Ahora necesitaban probarlo. Pero había un problema. No teníamos acceso a Shirley, así que teníamos que encontrar un perfil de ADN. Utilizamos una técnica llamada paternidad a la inversa. Tomamos muestras de su padre, su hermano y sus 2 hijos. Aunque el ADN es único para cada persona, existe una semejanza entre las personas de una misma familia. Tras comparar los perfiles genéticos, los científicos concluyeron que la sangre hallada pertenecía a Shirley Duguay.
Aunque el paradero de la madre de 32 años seguía siendo incierto, la evidencia sugería que había sido víctima de un crimen violento. La policía de la isla del Príncipe Eduardo continuaba la búsqueda de Shirley Duguay, de 32 años y madre de 5 niños. Aunque los esfuerzos para encontrarla fueron infructuosos, las autoridades hallaron evidencia que sugería que había sufrido un destino violento. Entre las pruebas estaba la chaqueta de hombre manchada con la sangre de Shirley. Buscando pruebas sobre quién querría lastimar a la joven madre, los oficiales de la policía montada interrogaron a los amigos de Shirley. Todos concordaron en que el ex esposo de Shirley, Douglas Beamish, estaba involucrado en la desaparición. ¿Sí? ¿La estaba siguiendo? Es posible, no estoy segura. Shirley estaba saliendo con alguien, y eso había encolerizado a su posesivo y celoso exmarido. Ahora que estaba saliendo con Además, alguien más, Douglas su ex la Beamish estaba tenía un molestando. historial de violencia. ¿Cuándo fue la última vez que los vio? Pero la amiga no recordaba si Douglas tenía una chaqueta como la hallada con las manchas de sangre de Shirley. Douglas Beamish ahora se perfilaba como el principal sospechoso en la desaparición de Shirley Duguay. André está con los demás buscando. Pero hasta ahora, los investigadores no encontraban evidencia física que lo probara. Sin la posibilidad de vincular la chaqueta a alguien, no tenemos mucho con qué trabajar. André, ¿cómo hiciste? De pronto, un golpe de suerte. Descubrimos algo. Los investigadores encontraron el pelo de un gato blanco en el interior de la chaqueta. Y solo podía pensar en Douglas Beamish y el gato blanco que tiene en su casa. Era lo único que el inspector de la policía montada, Alphonse McNeil, necesitaba oír. Sabíamos que tenía un gato blanco y encontramos un pelo de gato similar en la chaqueta, así que debíamos encontrar un laboratorio que nos permitiera compararlo si lográbamos obtener una muestra de sangre del animal. Con una orden judicial y junto a un veterinario local, la policía se presentó en la casa de Douglas. Tenemos una orden. El sospechoso negó estar involucrado con la desaparición de Shirley, así como ser dueño de una chaqueta como la encontrada con las manchas de sangre. El veterinario se llevará al gato para tomarle muestras de sangre. Aunque parecía una idea alocada, los oficiales se llevaron al gato, esperando que de alguna manera estableciera una conexión genética con el pelo encontrado en la chaqueta ensangrentada. Tranquilo, cariño. Se tomaron muestras de sangre y de pelo del gato de Beamish. Los investigadores tenían que encontrar a un experto en análisis de ADN felino. Encontraron a alguien en el Instituto Nacional para el Cáncer en Frederick, Maryland. El biólogo Stephen O'Brien examinó el código genético de los felinos para apoyar las investigaciones médicas. Él accedió a apoyar a la policía canadiense. El Dr. O'Brien y su equipo nunca imaginaron que al descifrar el código genético de los gatos ayudarían a descubrir un crimen desconcertante. Fue la primera vez que se comparó ADN felino en la historia legal y médica. Primero, los científicos crearon el perfil genético del pelo blanco que se encontró en la chaqueta ensangrentada. Sí, este es. Al estar listo, se comparó con el perfil generado a partir de las muestras obtenidas del gato. Lo que descubrimos fue que el genotipo era idéntico en ambas muestras, así que estábamos seguros de que el pelo encontrado en la chaqueta pertenecía a un gato y con el mismo genotipo del que estábamos analizando. Aunque los científicos estaban confiados con los resultados, no tenían una certeza absoluta. Era muy posible que el millar de gatos que recorren la isla tuvieran un ancestro en común. Para estar seguros, los biólogos recolectaron más perfiles de ADN de otros gatos en la isla. Tuvimos que determinar el estado de la población felina para hacer los cálculos y cuáles eran los márgenes de error al afirmar que eran muestras iguales. Los científicos desarrollaron el perfil genético de 20 gatos tomados al azar en la isla.
Cuando Brian comparó los resultados, descubrió que ninguno compartía su firma genética con la mascota de Douglas. De hecho, la probabilidad de que el pelo encontrado en la chaqueta no perteneciera al gato es de 45 millones a 1. Los zapatos y las medias. Usando al gato de Douglas, las autoridades establecieron un vínculo entre él y la chaqueta manchada con la sangre de su ex esposa. Levántese, por favor. Pero el inspector Alphonse McNeil no estaba satisfecho. Pise con un pie a la vez. Obtuvo una orden para tomar las impresiones de los pies del sospechoso. Bien, ahora camine, un pie a la vez. Esperaba poder vincular al sospechoso con el par de zapatos deportivos blancos encontrados junto a la chaqueta. Si podíamos probar que los zapatos pertenecían a McNeil, tendríamos evidencia sólida además del gato. El doctor Keith Beatles, un podiatra forense, recibió la evidencia. Comienza creando unos moldes de arcilla de los pies del sospechoso para revelar las características únicas de los mismos. Los pies de las personas son únicos porque lo usamos para caminar todo el tiempo. Los sometemos a diversas fuerzas y presiones. Los pies son en esencia tan únicos como una huella digital. El molde de los pies de Beamish se alineó a la perfección con el patrón de desgaste de las plantillas internas de los zapatos blancos. Un pelo de gato y un par de zapatos blancos le dieron a los investigadores toda la evidencia necesaria para implicar a Douglas Beamish en la desaparición de su ex concubina. Justo por allá. Luego, 7 meses después de la desaparición de Shirley Duguay, descubrieron unos restos humanos en estado de descomposición enterrados en un área boscosa remota. Se ve muy bien. El análisis dental confirmó que se trataba de Shirley. El forense clasificó su muerte como homicidio. Poco tiempo después, Douglas Beamish fue arrestado y acusado de homicidio en primer grado. Los investigadores creyeron que Beamish no pudo soportar que Shirley saliera con otro hombre. Ya te dije que necesitaba más tiempo. De alguna manera logró manipular a Shirley para que lo llevara en su automóvil a un lugar remoto. Estás comenzando a asustarme. Ahí golpeó a su ex concubina hasta matarla. Enterró el cuerpo en un lugar alejado y abandonó el automóvil. Douglas Beamish fue hallado culpable de homicidio en segundo grado y sentenciado a cadena perpetua. Ningún lugar es inmune a los crímenes violentos, e incluso los pueblos más amigables tienen sus problemas. Mansfield, Ohio, es considerado uno de los lugares más agradables para vivir en América, lo que hace que lo sucedido aquí sea aún más sorprendente. El 2 de enero de 1990, una mujer se acercó al departamento de policía de Mansfield. Estaba preocupada por su amiga de 44 años, Noreen Boyle. La última vez que vio a Noreen, la notó visiblemente preocupada y molesta. No lo sabía, me mentía a mí misma. Su matrimonio de más de 22 años se estaba desmoronando. No quería darme cuenta. No solo su esposo se mudaría más de 3.000 kilómetros a Erie, Pensilvania, sino que lo más probable era que también se llevara a los 2 hijos de la pareja con él. Noreen estaba devastada. Almorzamos en un restaurante chino. Al tratar de contactarla, el esposo de Noreen, un prominente médico de la localidad, le dijo que luego de una pelea, Noreen empacó sus cosas y se fue del pueblo. La amiga no podía creer que Noreen abandonara a sus 2 hijos. La policía decidió investigar el caso. Y el primer paso fue interrogar al esposo de Noreen, el doctor John Boyle. Departamento de Policía de Mansfield. Cuando el teniente David Medmore llegó hasta la residencia de los Boyle, descubrió que el doctor Boyle no estaba en la ciudad.
¿Puedo ofrecerle algo de beber? La madre de Boyle le explicó a la policía que su hijo viajó a Erie, Pensilvania, hacía un par de días, pues estaba abriendo un nuevo consultorio en esa ciudad. Esperaban a Boyle de vuelta esa tarde. Ella tomó sus cosas y se fue. Tras ser interrogada, la señora Boyle dijo que Noreen abandonó a la familia hacía un par de días y ella estaba cuidando a los niños hasta que John regresara a casa. ¿Alguna pelea o algo por el estilo? Disculpe, creo que... La mujer salió de la habitación para ir a ver a la bebé. Y el hijo de la pareja se acercó al detective. Mi madre nunca haría algo como esto. ¿Eres el hijo? Ella nunca haría algo así. El joven dijo que temía que a su madre le hubiera pasado algo. Pero antes de poder explicarlo, su abuela regresó a la habitación. Collier, lo siento mucho, no tengo más información. Al ver lo que estaba pasando, dio por terminada la entrevista y le pidió al detective que se marchara. En realidad, no tengo nada más que decirle. Necesito que se vaya, por favor. El encuentro preocupó al detective. Y el teniente Mesmore no pudo ignorar el hecho de que el Dr. Boyle salió de la ciudad al mismo tiempo en que su esposa fue reportada como desaparecida. No estoy seguro de dónde puede estar. Pronto se enteró que el doctor tenía razones válidas para su viaje. Fue contratado por una empresa médica en Erie, Pensilvania. Así que solía viajar periódicamente desde Mansfield a Erie, desde hace algún tiempo. Pero, ¿dónde estaba Noreen Boyle? Más tarde, ese mismo día, el detective Mesmore regresó a la casa de los Boyle. Nadie en esta casa tiene permitido hablar con la policía, a excepción del doctor John F. Boyle, firma el abogado Charles Robinson. Habían anticipado su visita. El abogado del doctor Boyle fue el que abrió la puerta. ¿Usted representa al señor Boyle? Así es. Oh, bien. ¿Está en casa en estos momentos? Pues... Su cliente había regresado de Pensilvania. Pero debido al estrés causado por el divorcio inminente, el Dr. Boyle no deseaba hablar de su esposa con la policía. Está bien, le llamaré más tarde. No era la respuesta que la policía esperaba. Me sorprendió mucho su reacción. Cuando alguien de la familia desaparece, no llamas a un abogado, y menos aún si no hay ninguna sospecha o alegato de algún hecho criminal que involucre a la familia de una manera u otra. Se trata de una situación muy inusual. Yo no era la única enfermera. Para descubrir lo que ocultaba el Dr. Boyle, la policía interrogó a sus amigos y compañeros de trabajo. Venía con mucha frecuencia. En el ámbito profesional, todos estaban de acuerdo en que el Dr. Boyle tenía una reputación impecable. Pero en lo personal se le conocía por ser mujeriego y se rumoraba que tenía varios amoríos. De hecho, una de sus supuestas amantes estaba embarazada. Disculpe. ¿Qué es esto? Y todos especulaban que Boyle era el padre. Y aunque tal vez eso lo hacía un mal esposo, no significaba que fuera alguien capaz de llegar a la violencia física. Pero hay alguien que pensaba diferente. El hijo de los Boyle. Preocupado por el bienestar del joven, el teniente Mesmore lo buscó al salir de la escuela. El muchacho estaba ansioso de poder contar su historia. Dijo que la noche en que su madre desapareció, escuchó a sus padres discutiendo afuera de su habitación y eso lo despertó. Oyó un fuerte ruido y luego silencio. Unos segundos más tarde, su padre se asomó a su habitación. El niño se asustó y fingió estar dormido. A la mañana siguiente, su madre había desaparecido. Su padre le dijo que ella solo había empacado sus cosas y se fue. Pero él no podía creer que su madre se fuera sin despedirse. ¿Hablaste de esto con tu padre? Dime. Aunque la policía no poseía evidencia de un crimen, tuvieron la idea de que el ruido que oyó el hijo de los Boyle fue el sonido de su madre siendo atacada. O algo peor. La policía de Mansfield, Ohio, continuó la búsqueda de Noreen Boyle. Ahora, pensaban que su esposo estaba de alguna manera involucrado.
Aunque la policía no poseía evidencia de que hubiera cometido un crimen, pudieron conseguir una orden de allanamiento para buscar en la residencia de los Boyle. Los técnicos forenses revisaron la casa usando luminol, un químico que reacciona a las proteínas halladas en la sangre. Pero a pesar de sus esfuerzos, no encontraron evidencia de un crimen violento. En búsqueda de más evidencia, los investigadores contactaron a las autoridades de Erie, Pensilvania, donde el Dr. Boyle estaba terminando de preparar su nuevo consultorio. Hola, Departamento de Policía de Mill Creek. Los detectives de Pensilvania localizaron a una vendedora de inmuebles que recientemente había vendido una casa al Dr. Boyle y a una mujer embarazada que se presentó como su esposa. La vendedora recordó que el Dr. Boyle se mostró particularmente interesado en el piso de concreto del sótano de la casa. Comentó que estaba ansioso por removerlo y construir un salón de juegos para los niños. Y por aquí están las ventanas y... Acordó pagar el precio de venta completo con tal de tomar posesión inmediata de la casa. La vendedora le entregó el contrato, el cual fue firmado por él y su esposa. Lo que haga falta. Las autoridades de Pensilvania le enviaron una copia al teniente David Messmore. En la copia del contrato se apreciaba la firma del Dr. Boyle y la de N. Sherry Boyle. Luego de revisarlo, me percaté que, evidentemente, el segundo nombre de Noreen no era Sherry, como creí. El Dr. Boyle compró la casa junto a una mujer que se hacía pasar por su esposa. Los investigadores consiguieron una orden para revisar los estados de cuenta más recientes de las tarjetas de crédito. Descubrieron que habían alquilado un martillo neumático y compraron mucho concreto y alfombras. Todas las piezas comenzaron a encajar. Tenía la fuerte sospecha de que encontraríamos el cuerpo en ese lugar. Las autoridades de Pensilvania emitieron una orden para revisar el sótano de la nueva casa del Dr. Boyle. Debajo de unos estantes y la alfombra encontraron una parte del concreto muy mal asentado, que tenía la forma parecida a la de una tumba. Tiene el tamaño aproximado de un cuerpo. Llamaron a un equipo para levantar el piso de concreto. Luego de algún tiempo, detectaron el olor inequívoco de un cuerpo en descomposición. Después de excavar 1 metro, descubrieron una lona. Y adentro, unos restos humanos en proceso de descomposición. Luego de excavar cuidadosamente la tumba, los restos fueron llevados a la oficina del forense. Un reloj y otras piezas de joyería que tenía puesta la víctima coincidieron con las que usaba Noreen Boyle. Los archivos dentales confirmaron que la víctima era de hecho la mujer de 44 años y madre de 2 hijos. Noreen fue asesinada salvajemente. Buscamos al Dr. Boyle. El 26 de enero de 1990, luego de un mes de la desaparición de su esposa, el Dr. John Boyle fue arrestado en Ohio bajo sospecha del asesinato de Noreen. A pesar de la evidencia en su contra, el doctor mantuvo su inocencia. Pase por acá, señor. Alguien trataba de inculparlo. A los investigadores les pareció ridículo. Pero para asegurar la condena, necesitaban un testigo o evidencia física que lo conectara con el asesinato. ¿Alguna vez habló sobre esto? Hasta el momento, no tenían ninguno de los dos. Existía la posibilidad de que Boyle se saliera con la suya. ¿Dijo algo sobre los Marines? Luego, casi una semana después del arresto del Dr. Boyle, un habitante de Mansfield, Ohio, hizo un extraño descubrimiento. Alguien había arrojado un montón de concreto en una propiedad que estaba alejada. El campo se hallaba a casi 321 kilómetros de distancia de donde fue hallado el cuerpo de Noreen.
Pero el hombre había seguido el caso en los medios y le pareció que podría existir una conexión. Un técnico de escena del crimen fue enviado al lugar. Luego de fotografiar el sitio, el concreto se recolectó como evidencia. La policía determinó que la propiedad pertenecía a un amigo cercano del Dr. Boyle. Y el doctor había visitado el lugar en varias ocasiones. 25 de enero 1990. Pero para probar el homicidio, la policía tenía que demostrar que el concreto hallado en el lugar provenía de la casa del sospechoso en Pensilvania. La policía había descubierto el cuerpo de Noreen Boyle, de 44 años, en el sótano de la nueva casa de su esposo en Pensilvania. Aunque los investigadores tenían un caso muy fuerte basado en evidencia circunstancial, esperaban que el montón de concreto que encontraron en un campo de Ohio pudiera vincular al Dr. Boyle con el asesinato. Las muestras recolectadas en el campo, junto a las tomadas en la escena del crimen, fueron llevadas a una compañía en Columbus, Ohio. Allí laboraba el supervisor del laboratorio Larry Pichatelli, un experto en analizar las rocas y el concreto a nivel microscópico. Sin saber de dónde venían las muestras, se le pidió que determinara si alguna de las piezas de concreto provenía de la misma fuente. Para analizar la estructura interna del concreto, las muestras se cortaron de forma longitudinal usando una sierra con punta de diamante. Luego de cortarlas, se lijaron y se pulieron. Luego Pichatelli las pasó por un poderoso microscopio. El concreto es una mezcla de piedras, gravilla y arena y un llamado agregado unidos por una pasta de cemento y algo de aire. Con la ayuda de una computadora, Pichatelli analizó e hizo un recuento de cada ingrediente. Para el ojo inexperto, todo el concreto se parece. Pero de hecho, cada pieza tiene su historia. Cada pedazo de concreto es diferente porque sus ingredientes varían. A pesar de que las piezas, todas, provienen de la misma mezcladora, cada una resulta ser diferente por causa del porcentaje de aire y la cantidad de vacío en cada una de las muestras. Pichatelli no logró encontrar semejanzas significativas entre la mayoría de las muestras. Pero luego de analizar los resultados, descubrió que un par de trozos sobresalían del resto. Compartían el mismo número de componentes. Estas dos piezas de concreto tenían características únicas y peculiares. Solo entre estas dos piezas, y basado en los datos y el análisis, contenían el mismo número de elementos. Así que puedo decir que ambas piezas provenían de la misma estructura. De las dos muestras idénticas, una vino de la pila de concreto encontrada en Mansfield, Ohio. La otra fue recolectada del sótano de la nueva casa del sospechoso en Erie, Pensilvania. También tiene otro tipo de concreto que contienen el mismo ingrediente. La policía tenía suficiente evidencia para acusar al Dr. Boyle por asesinato. La policía creía que John Boyle asesinó a su esposa en la casa de la pareja para poder iniciar una nueva vida con su amante. Luego de matarla, llevó su cuerpo a Pensilvania y la enterró en una tumba que había cavado en el sótano de su nueva casa. Los investigadores pensaron que luego regresó a Ohio y se deshizo del concreto sobrante en la propiedad de un amigo. El Dr. John Boyle fue hallado culpable de asesinato agravado y de abuso de un cadáver. Fue sentenciado de 20 años a de por vida. John Boyle creyó poder enterrar toda la evidencia de su crimen. Pero de hecho, el rastro de evidencia lo siguió por 321 kilómetros.
Otros asesinatos son más locales, pero el camino para resolverlos puede ser igual de largo. En el condado de Harrison, en Missouri, el 26 de junio de 1995, un granjero daba un paseo cuando detectó un olor desagradable. En un principio pensó que algún animal de su rebaño había muerto, pero la realidad fue mucho peor. Escondido entre los arbustos yacía el cuerpo sin vida de un hombre. ¿Oficina del comisario? Luego de recibir la llamada de emergencia, el caso fue enviado al Escuadrón de Crímenes Mayores, un grupo de agentes de la ley de varias jurisdicciones aledañas. Josh Mark, el jefe de policía de Bethany, fue uno de los primeros en llegar a la escena. Al llegar no sabíamos cuál podía ser la identidad de la víctima. No había manera de identificar el cuerpo en ese momento. Pero la causa de muerte es evidente. Le habían disparado varias veces. La policía recuperó una caja vacía de municiones. Y a unos metros de distancia encontraron unos cartuchos de escopeta usados. Al llegar, el alguacil del condado de Grundy, Brett Cohn, creyó reconocer a la víctima. Dijo que se trataba de un residente de la localidad llamado Al Pinnaker. Luego de ver el cadáver, pensé que podría ser Al Pinnaker. Había lidiado con él anteriormente en el condado Grundy. No podía estar seguro, pero eso fue lo que pensé. Sin estar seguros de lo que era evidencia o desperdicios, los investigadores recolectaron numerosos objetos esparcidos por el lugar. Encontramos esto. Encontraron y recolectaron un pequeño reloj de plástico. En la parte de atrás hallaron un trozo de adhesivo con fibras de plástico pegadas a él. También encontraron una tira de cuero marrón en el medio de la carretera. La policía esperaba que entre todos esos desechos se encontraran las pistas para explicar el brutal asesinato. En la autopsia, el forense confirmó que la víctima murió como resultado de varios disparos de escopeta calibre 12. Le dispararon 2 veces en la espalda y una en el rostro. Le tomaron las huellas a la víctima y fueron enviadas a la policía del condado de Harrison. Los investigadores solicitaron la tarjeta de huellas de Al Pinnaker, que estaba archivada en el condado Grundy. Al compararlas con la víctima, descubrieron que eran idénticas. Ahora, los investigadores del Escuadrón de Casos Mayores tenían que descubrir quién querría matar a Al Pinnaker. ¿Escuadrón de Casos Mayores? Pronto tuvieron su primera pista. ¿Hace cuánto se reportó como desaparecido? La policía descubrió que la víctima fue reportada como desaparecida un par de días antes de encontrar el cadáver. Gracias por llamar. El reporte fue hecho por su prometida. La policía concertó una entrevista de inmediato. La prometida de la víctima le dijo a la policía que ella y Al llevaban viviendo juntos un tiempo. Afirmó que lo vio por última vez unas pocas horas antes de su desaparición. Algo para refrescarte. Muchas gracias. ¿Necesitas algo de la tienda? Salió de su casa para hacer algunas cuantas Bien, diligencias. nos vemos luego. Al dijo que iba a cortar la grama y hacer unas cuantas tareas en la casa. No tenía planes de salir ese día. Eso fue hace 5 días. Ella lo estaba tratando de ayudar con un problema de drogas. Él trataba de hacer lo mejor para mantenerse alejado de sus amigos que la vendían. John Middleton. Entonces, ¿qué es lo que suele...? Ella sospechaba que él se había visto con alguno de ellos ese día. Al regresar a su casa, aquella tarde, una camioneta pasó a su lado. No vio a Al en el vehículo.
pero sabía que le pertenecía a una pareja con la cual solía vender drogas. ¿Él estaba vendiendo drogas? Creyó que Al estaba agachado para evitar ser descubierto. Cuéntame más sobre las drogas. Mientras conducía... Al llegar a casa descubrió que Al y su escopeta calibre 12 no estaban. ¿Y la escopeta? Esta información proveyó a la policía de su primera prueba real. Muchachos, esto es lo que sabemos hasta ahora. Revisaron los antecedentes de la pareja, identificados como John Middleton y su novia Maggie Hodge. Middleton tiene un prontuario criminal extenso, casi todo relacionado con drogas. Estamos esperando esa información. Para descubrir por qué le harían daño a Al, la policía buscó a los socios conocidos de Middleton. Un informante lo describió como alguien muy inestable y violento. Hodges y Middleton. Afirmó que debido a los esfuerzos de la policía por desmantelar el tráfico de drogas en el lugar, John Middleton se había vuelto paranoico. Amenazó con matar a sus compañeros de negocios si descubría que cooperaban con la policía. Lo digo en serio. No hay problema. Nadie dudó de sus palabras. Todos le temían a John. Toda esta información llevó a la policía a creer que fue la paranoia de Middleton la que lo llevó a asesinar a Al Pineker. Y esperaban que entre los cartuchos usados y los demás desperdicios encontrados en la escena hallaran los medios para probarlo. La policía del condado de Harrison creyó que un vendedor de drogas del lugar y su novia fueron los responsables del brutal asesinato de Alfred Pineker, de 29 años. Para probarlo, los investigadores necesitaban conectar a la pareja con el lugar del crimen. Aunque se habían encontrado varias pistas, y la más prometedora era una caja vacía de cartuchos de escopeta, la etiqueta del precio indicó a los investigadores dónde fue comprada la caja. La empleada buscó los registros de ventas. Déjenme ver. De acuerdo a los registros, varias cajas de cartuchos se vendieron ese día. Y este es. La encargada recordó a 2 hombres y a una mujer que habían entrado juntos para hacer la compra. Recuerdo que eran 3. No la primera vez. Pero ella recordaba algo más. Antes y después regresaron. Un par de horas después, 2 de los clientes regresaron a la tienda. La munición que no usaron, la devolvieron para un reembolso. La encargada no recordaba haber visto al hombre que vino con ellos. No. Al mostrarle las fotos, identificó a Al Pineker, John Middleton y Maggie Hodges como las 3 personas que compraron las cajas de municiones ese día. Él estaba con la chica. ¿Ella regresó la segunda vez? Sí. Identificó a Middleton y Hodges como los que regresaron a devolver la munición sin usar. Aunque la evidencia no probó el homicidio, la policía obtuvo una orden de arresto. Creyendo que Middleton y su novia eran capaces de ejercer mucha violencia, ¡Departamento de policía, salga! la policía se acercó con cautela a la casa que compartían. ¡Vamos, salga! ¡Al piso, al piso, al piso! John Middleton fue rápidamente puesto en custodia. ¿Qué está pasando? Momentos después, Maggie Hodges también fue arrestada. Luego de sacar a los sospechosos del lugar, la policía comenzó a buscar pruebas del asesinato. Lisa, trae una bolsa. Dentro de la camioneta de Middleton, la policía encontró una chaqueta de cuero marrón con flecos. Mientras continuaban la búsqueda, los investigadores encontraron una pista potencial. El jefe de policía de Bethany, George Marks. Tomamos una pieza del tablero de la camioneta. Ahí encontramos una sustancia pegajosa y adherida a la sustancia encontramos fibras.
Parecían ser las mismas a las encontradas en el reloj que hallamos en el lugar del crimen. Así que sacamos el tablero y lo llevamos para analizarlo. Toda la evidencia fue enviada al laboratorio de la Policía Estatal de Missouri, en Jefferson City. Ahí, la criminalista Kathleen Green trabajaba en el caso. Casi de inmediato se percató de que los flecos de la chaqueta de cuero eran idénticos a la pieza de cuero marrón encontrada en el lugar del crimen. Revisé la chaqueta para ver si faltaba algún fleco y de hecho encontré un lugar donde no estaba. Luego comparé la punta del trozo de cuero encontrado en la escena del crimen con el área en cuestión para determinar si de hecho pertenecía a la chaqueta. Aunque las piezas encajaban, Green no podía afirmar categóricamente que la tira de cuero pertenecía a la chaqueta de Middleton. Decidió enfocarse en el reloj y el adhesivo encontrado cerca del cuerpo de Al Pinaker. Al comparar el adhesivo en la parte trasera del reloj con el encontrado en el tablero de la camioneta de Middleton, encontró muchas similitudes. Eran del mismo tamaño y color, ambos hechos del mismo tipo de material. Al unir los extremos arrancados de las dos piezas bajo un microscopio comparador, los examinadores pudieron constatar que encajaban. Luego examinaron las fibras encontradas en el adhesivo y se compararon con las halladas en la alfombra de la camioneta. La criminalista Jenny Smith encontró muchas consistencias. Pudimos determinar que las fibras encontradas en el reloj eran similares en su composición física y química a las encontradas en la alfombra del vehículo del sospechoso. Y fue así como pudimos concluir que la fibra hallada en el reloj provenía de ese vehículo. Al ser confrontado con la evidencia, Middleton no cooperó. Pretendes decirnos tu lado de la historia, pero todos sabemos lo que está pasando. Pero su resistencia no tuvo importancia. La policía había descubierto el motivo del asesinato. Hay que pensar esto un momento. Creo que el señor Middleton pensó que Alfred Pinaker quería denunciarlo a las autoridades y él no iba a permitir que eso sucediera. Estás metido en problemas. Pero Middleton estaba equivocado. La víctima nunca intentó contactar a las autoridades. La policía creyó que el día del asesinato, John Middleton y Maggie Hodges llegaron a la casa de Al Pinaker y lo invitaron a una práctica de tiro y él accedió. Lo que no sabía es que él sería el blanco de la práctica. Y en algún momento las intenciones de Middleton quedaron claras. Comenzó una pelea dentro de la camioneta. Pinaker trató de escapar, pero no llegó muy lejos. John Middleton fue hallado culpable y sentenciado a pena de muerte. Maggie Hodges se declaró culpable y fue sentenciada a 50 años de prisión. Hay que tener un motivo y la oportunidad para cometer un homicidio. Y tener evidencia sólida para resolverlo. Cuando hay pocas pruebas, los expertos forenses proveen el conocimiento necesario para convertir un objeto ordinario en un testigo material.